Bueno, vamos a aprovechar el comienzo de este bloque para leer otro correo. Desde ya les agradecemos y los invitamos a que nos hagan llegar sus inquietudes, sus planteos. Y dice: estimado doctor Lavaqué, le agradezco muchísimo que haya retomado sus diálogos con la vida. Estaba preocupado porque no sabía cuál era el motivo de tal interrupción. Como siempre, sus sabias palabras me producen el repensar mi vida para darle cada vez más sentido. Quería felicitarlo también por su libro 80 razones para vivir, un libro que regalé a mi profesora del secundario, Ruth Monjardín, de Luján, para su cumpleaños y que no termina de agradecérmelo cada vez que nos vemos. Pido a Dios que lo siga iluminando para que pueda seguir brindando ese hermoso camino del servicio desinteresado a los demás. Muchas gracias de nuevo, que tengan muy buen año. Mi más afectuoso saludo, Héctor. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Y ahora... Y un cordial saludo para Ruth Monjardín, porque es una mujer benemérita que ha trabajado mucho en bien de mucha gente. Un recuerdo muy cariñoso. Y retomando un poco el tema que estábamos hablando, me impresionó mucho lo que decía Julio en tratar de romper con ese falso dilema entre los pobres y la libertad. Se había mencionado el capitalismo salvaje y el colectivismo. Y de alguna manera, cuando hablamos de capitalismo salvaje, que se apoya en el individuo, se apoya en un yo, y esto es bueno distinguirlo, en un yo que es un ego, que es el egoísmo. No es ese el yo original de cada uno de nosotros. Y por otro lado, el colectivismo, matar el yo, lo que habría que matar, muchas veces en la religión, es matar al infiel, no es matar al que piensa distinto, tiene otra religión, sino matar al egoísmo propio. Morir para los demás no es pegarse un tiro, sino que es dejar de lado nuestros intereses personales, nuestro egoísmo, para enfocarnos en los demás. Si enfocamos no desde el yo egoísta, desde ese ego que tanto mal nos hace, ahí vamos a empezar a transitar este camino entre el individuo y la sociedad, que son una misma cosa y que se necesitan y se complementan. ¿Qué podemos decir de esto? Carlos, yo sé que lo dijiste con un sentido totalmente claro y positivo, pero cuando dijiste dejar de lado nuestro interés individual para ocuparnos del grupo, del resto de la sociedad, yo creo que lo has dicho en el sentido correcto, pero podría interpretarse como que de verdad es dejar de lado nuestro interés individual. Y no, es tomarlo integrado con el interés social. No se trata nunca de disociar, se trata siempre de integrar, como somos nosotros. Carlos, sos vos y sos nosotros. Yo soy Julio y soy nosotros. Y para ser nosotros no dejo de ser Julio. La sabiduría humana está en que integremos la exigencia de necesidades individuales, y cada uno tiene una necesidad profunda de defender lo propio, con el defender simultáneamente el derecho y la necesidad del otro. En esa riqueza solemos no hacerlo, pero alguna vez lo hacemos y me parece legítimo además y hermoso. Pero cuando leemos como adultos el Evangelio de Jesús, los Evangelios de Jesús, y nos encontramos con aquella fórmula que Él da con tanta precisión, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo es igual al primero, amar al prójimo como a uno mismo. Ahí está. No se trata de que yo voy a matar mis intereses para atender. Voy a atender mis intereses si atiendo bien los intereses de los demás. Yo sé que lo dijiste con este sentido, sí, sí, pero como la frase quedó dicha, quería habría que agregar interés mezquino, claro, pero es eso. Claro. Y esto nos lleva a una pregunta que seguramente alguno de tus hijos te la habrá hecho, porque tenés una familia grande, y Dios la bendiga. Y repito, alguno de tus hijos te habrá hecho la pregunta. A mí uno de mis hijos me la hizo. Y alumnos, mientras fui rector de secundaria, alumnos adolescentes, me la hicieron cientos. ¿Se puede amar a los demás sin ser un poco egoísta? Yo te voy a dar una respuesta rápidamente.
el concepto que uno tiene del amor, que es el respeto al otro. Es decir, yo sé que me parece que tu pregunta interpreto como que algo de egoísmo. Yo creo, en lo personal, una cosa es el afecto y lo diferencio del amor, ¿no? Que es, el amor no es solamente de pareja o de una madre por un hijo, sino que es el respeto hacia el otro, la apertura hacia el otro, la escucha, el establecer ese espacio donde uno va y recibe. En ese sentido, se puede considerar un interés, pero un interés sano. Es una cuestión de definición de palabras. Pero se me ocurre que vos decías que hay que hacer un poquitito, depende cómo se defina. Pero digamos, diferencio el afecto cuando el otro me satisface mi necesidad, que quiero ser contenido, comprendido, necesito ternura. Y otra cosa es cuando me abro al otro y lo recojo, pero pensando en el otro sin especular con la devolución. Estoy de acuerdo. Estoy de Eso es acuerdo. todo un tema, yo creo que da para muchos diálogos. Tiene ¿no? varios enfoques, Sí. tiene varios enfoques, tenés razón. Y yo me voy a detener en otros dos enfoques. Queridos amigos, creo que la pregunta está mal hecha. Creo que está mal hecha. Porque sería, de nuevo, romper la palabra primordial yo-tú. Cuando el Evangelio dice amar al prójimo como a uno mismo, está diciendo que no puedo amar al otro si no me amo a mí. Seguro. El modo de amarme a mí me permite amar adecuadamente al otro. Pero amarme bien es amarme con apertura, con Claro. generosidad porque sé que el otro existe. Sí, sí. Esta es la pregunta está mal hecha. Pero de todos modos sirve para hacer una segunda reflexión que es quizás la más profunda. ¿Por qué la forma con que lo expresa Jesús en el Evangelio, y estoy en un tema que es muy central y muy elemental, es amar al prójimo como a uno mismo? Porque cuando yo no puedo amarme a mí, cuando yo no tengo esa corriente de simpatía por mí, de aceptación de mí mismo como soy, con mis cualidades y mis límites, y mis defectos, y mis pecados, cuando yo no puedo amarme a mí, no tengo el modelo espiritual y psicológico para amarlo al otro. El otro es un otro parecido a un yo. Y cuando me comprendo a mí, puedo comprender lo que pasa en el otro que es semejante a mí. El amor hacia uno mismo es la base de la empatía con que puedo amar adecuadamente al otro. Como me decía ayer un chico en el consultorio, siempre trato de ponerme en los zapatos del otro. Genial. Sabiduría. Expresión de joven. Sabio, Genial. joven sabio. Claro, pero me puedo poner en los zapatos del otro, queridos amigos, porque primero me he dado cuenta cómo calzo yo mis propios zapatos. Y lo bien que me queda que me queden cómodos. Me pongo en los zapatos del otro, veo cómo siente el otro, cómo se siente el otro, y de ahí surge la palabra primordial. Yo, tú, nosotros. Esta es la realidad. La pregunta que hacen los adolescentes es todavía una pregunta incompleta o inmadura. No se puede amar sin ser un poco egoísta, pero hay que entender las palabras como las dijiste vos. Es amarse también a uno, una apertura, el amor es una apertura total hacia el otro, hacia mí, hacia la naturaleza. Es una disposición primaria, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, eso es. Entonces, volvemos al principio y decimos, si esto es así, qué bueno es que nos detengamos ahora que estamos meditando este tema y pensemos un poco en paz, sin agitarnos, sin enojarnos, sin miedo. De verdad, si yo soy un hombre casado o una mujer casada, ¿yo pronuncio la palabra primordial con mi marido o con mi mujer? ¿Yo pronuncio la palabra primordial con mis hijos? ¿Yo pronuncio la palabra primordial con mis alumnos, con mis compañeros de trabajo? Yo, Julio, pronuncio la palabra primordial con Carlos y digo que lo importante acá somos nosotros. Vale la pena preguntarnos. Y vamos a cerrar con esta sugerencia. Tenía razón Buber.
el lenguaje primordial es yo-tú.